Buenos días, amigas y amigos. Comienza aquí un nuevo programa Azul Araña. Como todos los viernes, agradezco las vistas, las suscripciones, los comentarios y los invito a que divulguen el programa entre sus amigos, que tiene por objeto, como ustedes ya saben, hablar sobre autores y obras famosos y acompañarlos en estos duros tiempos de pandemia. El autor que vamos a tratar hoy es Jorge Manrique y las coplas a la muerte de su padre. Este poeta y caballero nació en Paredes de Nava en 1440, quizá, es una fecha aproximada de la que no se tiene certeza, y murió en Cuenca, herido en el asalto al castillo de García Muñoz en 1479. Perteneció a la más alta nobleza castellana. Fue partidario de Isabel la Católica frente a los seguidores de Juana la Beltraneja y batalló junto a su padre, el conde de Paredes, el maestre don Rodrigo de Manrique, que va a ser protagonista en esta obra, quien muere en 1476 a los 70 años y a quien su hijo le dedica estas coplas publicadas entre 1480 y 1490 en Zamora o Zaragoza. Jorge Manrique es autor de alrededor 50 composiciones publicadas en dos cancioneros a su muerte, cuyos temas son el amor cortés, la sátira y obras doctrinales. Su fama se debe a las coplas, sin duda, una de las obras más bellas de la literatura medieval. Y se trata de una elegía que expresa el dolor de la pérdida, la esperanza de la vida eterna al mismo tiempo, en un elogio fúnebre de enorme sinceridad sentimental y de sobria expresión. Las influencias que recibe esta obra son clásicas y medievales. Manrique se constituye en una figura central de lo que se ha dado en llamar la transición al Renacimiento. Y entre las influencias, como decíamos, tenemos a los filósofos estoicos, a Séneca, la Biblia, el Eclesiastés y el libro de Job, al filósofo cristiano Boecio, y muy relevante, muy destacada, es la obra del poeta árabe del siglo XIII, Abul Beka, que fue escritor de una elegía que cuenta o trata la pérdida de los dominios musulmanes en España durante la Reconquista, las ciudades de Córdoba, Sevilla, Valencia y Murcia. Bien, esa influencia se va a observar en la forma y en el contenido, como trataremos luego. La estructura estrófica de esta obra está constituida por estrofas de 12 versos, son coplas constituidas con el verso tradicional español, el verso octosílabo del romance, que tienen la particularidad de ser de pie quebrado. Esto significa que se trata de un conjunto de 3 versos, 2 de 8 sílabas y 1 de 4 sílabas, y así sucesivamente, componiendo la estrofa y todo el poema. La rima es consonante, con una estructura A, B, C, D, E, F, T, E, F, y así sucesivamente, hasta componer las 40 estrofas de la obra. Bien, el tema es el tema de la muerte. Y la estructura temática se constituye de la copla 1 a la 14, la muerte, es decir, una reflexión acerca de la muerte en general. De la 15 a la 24, los muertos, el tratamiento de los hombres famosos y muertos de su época. Y de la 25 a la 40, el muerto, es decir, la figura de su padre,
demostrándose así que el autor va de lo general a lo particular. Bien, veamos su lectura. A la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Bien, y aquí ustedes ven en esta estrofa la introducción del tema, ¿verdad? Bien, y la nostalgia del bien pasado. Si pues vemos lo presente como en un punto cesido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más de que duró lo que vio, porque todo ha de pasar por tal manera. Y aquí estamos ante una reflexión del tiempo que es fugaz, el tópico del tempus fugit. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Y entonces aquí tenemos las metáforas de la vida como ríos y el morir como el mar. Y al mismo tiempo también a la muerte como gran igualadora de todas las condiciones. Y luego viene la invocación, que no la hace al modo de los paganos, a las musas, a las divinidades antiguas, sino a Jesucristo, planteándonos ya desde el comienzo una visión profundamente cristiana que se manifiesta en estas coplas. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores, no curo de sus ficciones que traen hierbas secretas sus sabores. Aquel solo me encomiendo, aquel solo invoco yo, de verdad, que en este mundo viviendo, el mundo no conoció su deidad. Aquel obviamente es Jesucristo. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Y aquí comienza el repertorio de ideas de la filosofía cristiana y estoica de las que está constituida la obra. Una aceptación resignada del destino, del misterioso destino, ante la certeza de la muerte. Este mundo bueno fue si bien usásemos de él como debemos, porque según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos. Y aún el Hijo de Dios, para subirnos al cielo, descendió a nacer acá entre nos y vivir en este suelo, do murió. Es decir, una visión trascendente de la vida que rompe con la inmanencia, con lo mundanal de nuestra existencia en vista a una existencia que fluye hacia el más allá. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor, aún primero que muramos, las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas, por su calidad, en los más altos estados desfallecen. Y aquí estamos ante el tópico de vanidades, todo es vanidad de humo, lo que concierne al mundo terrenal. Decidme, y aquí va por un ejemplo, la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál separa? Las manias y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega el arrabal de senectud. Interpela al lector y habla de la materia efímera, con el ejemplo de la belleza corporal. Pues la sangre de los godos, el linaje y la nobleza tan crecida, ¿por cuántas vías y modos se pierde su gran alteza en esta vida? Unos por poco valer, por cuán bajos y abatidos que los tienen, otros que por no tener, con oficios no debidos, se mantienen. Y aquí fíjense la fuerza de la pregunta retórica, ¿no?
¿por cuántas vías y modos se pierde su gran alteza en esta vida? Y la respuesta es obvia, ¿no? Por todas. El poder y la riqueza también son efímeras, además de la belleza corporal. Los estados y riqueza que nos dejan a deshora, ¿quién lo duda? Vuelve sobre la pregunta retórica. No les pidamos firmeza, pues que son de una señora que se muda, que viene son de fortuna, que revuelve con su rueda presurosa, la cual no puede ser una, ni ser estable ni queda en una cosa. Y aquí aparece el personaje de la divinidad clásica, romana, la fortuna, que hace girar la rueda en la que está embarcada la suerte de todos. Hay allí una característica que muestra de qué modo en la Edad Media ya están presentes los elementos de la antigüedad, anunciando el Renacimiento. Pero digo que acompañen y lleguen hasta la huesa con su dueño. Por eso no nos engañen, pues se va la vida apriesa como sueño. Y los deleites de acá son en que nos deleitamos temporales, y los tormentos de allá, que por ellos esperamos, eternales. La vida efímera, el tempus fugit, la vida como un sueño, y aquí nos hace recordar al infierno de Dante. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos, ¿qué son sino corredores y la muerte la celada en que caemos? No mirando a nuestro daño, corremos a rienda suelta, sin parar, desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Es decir, ya todo se ha perdido y no hay vuelta atrás. La vida es engañosa, la muerte es la trampa final, de algún modo reveladora del destino, e insiste con las preguntas retóricas, ¿no? Para reafirmar el concepto. Bien, y de esta manera vuelve al capítulo primero, o mejor dicho, no al capítulo, sino a la copla primera, en la que nos ha exhortado a que avivemos el seso y despertemos contemplando cómo se pasa la vida y cómo se viene la muerte. Si fuese en nuestro poder tornar la cara hermosa, corporal, como podemos hacer el alma tan gloriosa, angelical, qué diligencia tan viva tuviéramos toda hora y tan presta en componerla cautiva, dejándonos la señora descompuesta. Y aquí nos dice que si nosotros pudiéramos atender a la hermosura de nuestro cuerpo, cuán ocupados estaríamos en ello, en componerla cautiva, la cara, y metáfora de la cara, y dejar descompuesta, es decir, sin componer a la señora, que es el alma. Bien, aquí podemos intercalar los versos de Abul Beca, que dijimos son de fuerte influencia sobre la obra, traducidos por el escritor Juan Valera. Y veamos, cuanto sube hasta la cima, desciende pronto abatido al profundo. Ay de aquel que en algo estima el bien caduco y mentido de este mundo. En todo terreno ser, solo permanece y dura el mudar. Lo que hoy es dicha y placer, será mañana amargura y pesar. En la vida transitoria, un caminar sin reposo al olvido. Plazo breve a toda gloria tiene el tiempo presuroso concedido. Fíjense qué similitudes, ¿no? Bien, y ahora vamos una vez que se ha reflexionado acerca de la muerte en general, vamos a los muertos, a los hombres de su época. Estos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas, así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados, así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganados. La muerte aquí nuevamente como gran igualadora. Dejemos a los troyanos, que sus males no los vimos ni sus glorias. Dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus historias. No curemos de saber lo de aquel siglo pasado. ¿Qué fue de ello? Vengamos a lo de ayer, que también es olvidado como aquello. Es decir, dejemos aquellas historias viejas de troyanos y de romanos, que son muy antiguas y que por ahí están olvidadas por ello. Vengamos a lo de ayer, es decir, a la historia reciente, y vamos a comprobar que también
es olvidada, tan olvidada como la antigua. ¿Qué se hizo el rey Don Juan, los infantes de Aragón? ¿Qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención? ¿Cómo trujeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? Y aquí habla del rey Don Juan de Castilla, que gobernó entre 1400, que vivió entre 1406 y 1454, y utiliza el tópico latino del ubi sum, que es la pregunta ¿dónde están?, una pregunta retórica, que exalta el paso del tiempo y que nos lleva a la reflexión de que todo es vanidad y humo. ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron la llama de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar y aquellas ropas chapadas que traían? Todo ello está muerto. Y aquí podemos también leer alguna estrofa de Abul Beca que dice: ¿con qué corte están lucidas del Yemen los claros reyes? ¿Dónde están? ¿En dónde los abánidas que dieron las sabias leyes al Irán? Y vemos la similitud. Pues el otro, su heredero, don Enrique, ¿qué poderes alcanzaba? Cuán blando, cuán halagüero el mundo con sus placeres se le daba, mas verás cuán enemigo, cuán contrario, cuán cruel se le mostró. Habiéndole sido amigo, cuán poco duró con él lo que le dio. Y se refiere a Enrique IV, el hijo de Juan II, que gobernó y finalizó rápidamente su mandato. Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan fabridas, los enriques irreales del tesoro, los jaeces y caballos de su gente y atavíos tan sobrados, ¿dónde iremos a buscarlos? ¿Qué fueron sino rocíos de los prados, que cuando llega el amanecer se secan? Pues su hermano el inocente, que en su vida sucesor se llamó, qué corte tan excelente tuvo y cuánto gran señor le siguió. Mas como fuese mortal, metióle la muerte luego en su fragua. Oh juicio divinal, cuanto más ardía el fuego, echaste agua. Y se refiere al hermano de Enrique IV, don Alfonso, rey en 1468, que muere joven a los 14 años. Por eso, cuanto más ardía el fuego, echaste agua, refiriéndose a la muerte. Pues aquel gran condestable, maestre que conocimos tan privado, no cumple que de él se hable, sino solo como lo vimos, degollado. Sus infinitos tesoros, sus villas y sus lugares, su mandar, ¿qué le fueron sino lloros? ¿Qué fueron sino pesares al dejar? E insiste con la pregunta retórica, todo aquel esplendor, ¿qué fue sino llorarlo frente a la muerte por la pérdida que significa? Y se refiere a el gran condestable don Álvaro de Luna, enemigo de los Manriques. Pues los otros dos hermanos, maestres tan prosperados como reyes, que a los grandes y medianos trajeron tan sojuzgados a sus leyes, aquella prosperidad que tan alta fue subida y ensalzada, ¿qué fue sino claridad, que cuando más encendida fue matada? Y nuevamente el ejemplo de aquello que sube, del poder glorioso y de la muerte que se lo arrebata. Y habla de Juan Pacheco, marqués de Villena, y de Beltrán de la Cueva, los dos hermanos, conde de Ledesma, que fueron favoritos de Enrique IV. Y ahora una estrofa resumidora de los muertos de su época, ese pasado inmediato, ¿no?, que también es olvidado como aquel, el antiguo. Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones, como vimos tan potentes, di muerte, do lo escondes y lo pones. Y sus muy claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces, cuando tú cruel te ensañas, con tus fuerzas los atierras y deshaces. Es decir, invoca a la muerte, le pregunta a la muerte, interpela a la muerte, ¿dónde los esconde y los pone? ¿No? La pregunta retórica. Los guerreros también sucumben ante el brazo guerrero de la muerte. Las huestes innumerables, los pendones y estandartes y banderas, los castillos impugnables, los muros y baluartes y barreras, la cava honda, chapada o cualquier otro reparo, ¿qué aprovecha? Cuando tú vienes airada, todo lo pasas de claro con tu flecha. Es la guerrera más poderosa
la muerte, ante la que no hay castillos impugnables, ni muros, ni cavas, es decir, todo lo pasa con su flecha. Y aquí también podemos volver a Bulbeca, en estos versos que hablan de lo mismo. Hasta la fuerte coraza que a los aceros se pone, poderosa, al cabo se despedaza, o con la rumbre se pone, ruginosa. Y ahora entonces pasamos al muerto, ¿no? Al elogio fúnebre que hace a su padre. Como habíamos dicho, de lo general a lo particular. Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tan famoso y tan valiente, sus grandes hechos y claros, no cumple que los alabe, pues los vieron, ni los quiero hacer caros, pues el mundo todo sabe cuáles fueron. Es decir, su padre es conocido, famoso por sus virtudes. El maestre de Toledo, victorioso en 24 batallas. Qué amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, qué enemigo de enemigos, qué maestre de forzados y valientes, qué seso para discretos, qué gracia para donosos, perdón, qué razón, cuán benigno a los sujetos y a los bravos y dañosos, un león. Pues bien, aquí comienza la exaltación de las virtudes de su padre, los valores del caballero, la filosofía estoica que lo reviste en cuanto a su moral, la virtud de la impasibilidad ante el dolor y el sufrimiento, el dominio por medio de la razón, de los sentimientos y de las pasiones, la influencia de Epicteto, de Marco Aurelio, de Séneca, en cuanto a la austeridad y la severidad moral. Y fíjense ustedes, ¿no? Insisto en esto de la razón, al servicio del equilibrio, en cuanto al influjo de las pasiones y de los sentimientos. En Ventura, Octaviano, Julio César en vencer y batallar, en la virtud, Africano, Aníbal en el saber y trabajar, en la bondad un Trajano, Tito en liberalidad, con alegría, en su brazo un Aureliano, Marco Tulio en la verdad que prometía. Y aquí las virtudes del padre van a estar asimiladas o comparadas con las grandes virtudes de los hombres de la antigüedad. Octaviano, Julio César, Africano, Trajano, en fin, como los hemos nombrado. Y en la siguiente estrofa insiste con la lista. Antonio Pío en clemencia, Marco Aurelio en igualdad de semblante, Adriano en elocuencia, Teodosio en humanidad y buen talante, Aurelio Alejandro fue en disciplina y rigor de la guerra, un Constantino en la fe, Camilo en el gran amor de su tierra. Es decir, Camilo, el gran patriota, y Constantino, aquel emperador que introduce el cristianismo en Roma. Y entonces aquí tenemos la larga lista de virtudes del padre, ¿no? Que han comenzado en la estrofa 26, amigo de los amigos, señor para los criados y parientes, enemigo de enemigos, maestre esforzado, valiente, discreto, lleno de gracia, donoso, razonable, benigno, bravo, un león, batallador o buen guerrero como Julio César, virtuoso como Africano, sabio y trabajador como Aníbal, bondadoso como Trajano, liberal como Tito, alegre, fuerte como Aureliano, veraz como Marco Tulio, clemente como Antonio Pío, bonito como Marco Aurelio, elocuente como Adriano, humano como Teodosio, disciplinado y riguroso en la guerra como Aurelio Alejandro, un hombre de fe como Constantino y patriota, como dijimos, como Camilo. No dejó grandes tesoros, ni alcanzó muchas riquezas, ni vajillas, mas hizo guerra a los moros, ganando sus fortalezas y sus villas, y en las lides que venció, caballeros y caballos se perdieron, y en este oficio ganó las rentas y los vasallos que le dieron. Y aquí el gran guerrero de la Reconquista, que lucha contra los moros, es otra de sus virtudes. Pues por su honra y estado, en otros tiempos pasados, ¿cómo se hubo? Quedando desamparado con hermanos y criados, se sostuvo. Después que hechos famosos
hizo en esta dicha guerra que facía, hizo tratos tan honrosos que le dieron aún más tierra que tenía. Estas sus viejas historias que con su brazo pintó en la juventud, con otras nuevas victorias, agora las renovó en la senectud. Por su gran habilidad, por méritos y ancianía bien gastada, alcanzó la dignidad de la gran caballería de la espada, es decir, caballero de la Orden de Santiago, maestre de la Orden de Santiago. Una vida bien gastada, bien vivida. Y sus villas y sus tierras ocupadas de tiranos las halló, mas por cercos y por guerras, y por fuerza de sus manos, las cobró. Pues nuestro rey natural, si de las obras que obró fue servido, dígalo el de Portugal, y en Castilla, quien siguió su partido. Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de tan bien servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña que no puede bastar cuenta cierta, en la subilla de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta. Y aquí tenemos el tema del ajedrez, ¿no? Del caballero que juega con la muerte al ajedrez, juega su vida con la muerte al ajedrez, que es la batalla final. Y entonces aparece personificada la muerte, dejamos al poeta, al yo lírico y al narrador por un momento, y habla directamente la muerte diciendo: buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago, muestre su esfuerzo famoso vuestro corazón de acero en este trago, y pues de vida y salud hiciste tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama. La aparición de la muerte, como dijimos en su personificación, le habla directamente al caballero, diciendo que sea valiente, que tenga coraje en este llamado, teniendo en cuenta que él ha hecho tantos esfuerzos, que le han dado tanta fama. La idea clásica de la fama es los hechos dignos de mención que quedan en el recuerdo de los hombres, ¿no? Que va a constituirse en una vida más importante que la vida mundanal, pero tampoco una vida perecedera. No se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, continúa diciendo la muerte, pues otra vida más larga de la fama tan gloriosa acá dejáis, aunque esta vida de honor tampoco no es eterna ni verdadera, mas con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera. Es decir, la vida temporal es la vida perecedera, es la vida mundana, la vida aquí en la tierra. La vida de la fama es una vida que se sobrepone al olvido de la vida terrenal, pero que tampoco es la verdadera vida. Porque el vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales, ni con vida deleitable en que moran los pecados infernales, mas los buenos religiosos gánanlo con oraciones y con lloros, los caballeros famosos con trabajos y aflicciones contra moros. Y aquí aparece entonces la tercera vida, ¿no? Que es la vida después de la muerte. Y aquí se muestran dos modelos de el hombre virtuoso medieval: el santo y el héroe. Y pues vos, claro varón, tanta sangre derramaste de paganos, esperad el galardón que en este mundo ganaste por las manos. Y con esta confianza y con la fe entera que tenéis, partid con buena esperanza que esta otra vida tercera ganaréis. Es decir, la muerte le anuncia que va a ganar la vida eterna. Y esto es la esperanza de la vida eterna que Manrique hijo tiene acerca del destino de su padre, con su profunda fe cristiana. La muerte ha deslindado las tres vidas: la vida mundana, la vida de la fama y la vida eterna, que es la vida verdadera y no perecedera. Y entonces responde el maestre: no gastemos tiempo ya en esta vida mezquina, por tal modo que mi voluntad está conforme con la divina para todo, y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Y entonces el diálogo con la muerte, la respuesta del maestre, que hace una aceptación de la muerte esperanzada,
mostrando que el hombre está sujeto al designio de Dios. Y luego ora, diciendo: tú que por nuestra maldad tomaste forma servil y bajo nombre, tú que en tu divinidad juntaste cosa tan vil como es el hombre, tú que tan grandes tormentos sufriste sin resistencia en tu persona, no por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia, me perdona. Y así como al principio había hecho una invocación a Jesucristo, ahora hace una oración a Jesucristo en el que le pide, ¿no?, el perdón, le pide el perdón al Redentor de los pecados. Y finalmente vuelve el yo lírico, el narrador, diciendo: así, con todo entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer, de hijos y de hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la ponga en el cielo en su gloria, y aunque la vida perdió, nos dejó harto consuelo su memoria. Y así termina entonces Jorge Manrique sus coplas a la muerte de su padre, anunciando que el alma de su padre vivirá eternamente junto a Dios. Bien, espero que les haya gustado esta obra y que nos volvamos a ver la semana próxima con un nuevo autor y una nueva obra.